Eso está muy bien. Bien, vamos a orar por la palabra y vamos a iniciar con este hermoso tiempo. Permítame y oramos por la palabra. Padre bendito de gloria, una vez más gracias por esta mañana, por este día, por darnos la bendición, Dios, de hoy poder estar aquí, anclados a ti, para bendecir tu nombre, exaltarte, Dios, y pedirte, Dios, que tú hables hoy a nuestra vida, a nuestra mente y a nuestro corazón, Dios. Que hoy nos des la bendición a través de tu palabra de derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de lo que es la verdad. Ayúdanos, Dios, a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús y permitir que la verdad permee nuestras vidas, porque es la única forma en que la verdad la conocemos y nos hace libres. Muchos conocen la verdad, pero no son libres, porque no han permitido que esa verdad permee sus vidas. No han permitido obedecer tu palabra. Por eso, Padre, lo más importante es tu palabra, eres tú, Dios. Juan 1:1 dice que el verbo se hizo carne, así que la exposición de tu palabra es la representación, el mostrar, el dar la biografía de quién eres tú, Cristo Jesús. Y por eso es tan importante, y por eso merece todo el respeto, y por eso te pido, Dios, que me guardes de predicar lo incorrecto, porque sé que de todo tendré que dar cuentas. Hoy oro como siempre y bendigo cada casa de oración a nivel mundial que está predicando la verdad, que no está detrás de ganancias deshonestas, detrás de pactos, siembras, primicias, nada de eso que han manipulado, que están predicando tu verdad, Dios. Y también sé por cada persona que hoy está llenando iglesias solamente para enriquecerse, que cada uno tendrá su recompensa el día que tenga que darte cuentas. Padre, danos la bendición hoy de poder salir de este lugar distintos con el mensaje que tú tienes hoy para nosotros. Lo pongo delante tuyo, Padre, en el nombre de Jesús, para que tu Santo Espíritu traiga revelación a mi vida, me guíe y me ayude para poder exponer tu palabra, que no es sencillo, pero sí es lo más hermoso, Dios. Pongo todo en tu presencia, Papá lindo, en el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén. Bien, el tema para hoy es: la presencia de Dios no es un juego. Quiero hablar acerca de la presencia de Dios no es un juego. Terminando este domingo confiando en Dios hoy, y el otro domingo que voy a hablar acerca de que inclusive los paganos saben que Dios tiene el derecho de juzgarlos. Concluyo cerrando la doctrina del infierno. Recuerden que estamos en la doctrina del infierno, ¿cierto? Y voy a explicar por qué tuve que hablar de todo esto. Por qué el pelear las batallas, la forma de pelear las batallas, hablar de alabanza, oración, ayuno, oración. ¿Por qué es importante dentro de la doctrina del infierno? Y recordemos que Dios no envía a nadie al infierno. La gente se va solita, porque las tinieblas es ausencia de luz. Recuerden que el mal y el pecado no fue creado por Dios. La Biblia dice que todo fue creado en Colosenses capítulo 1. Todo fue creado por Él, en Él y para Él. Pero entonces algunos cogen literalmente los textos y creen que hasta el mal lo creó Dios. El mal es la ausencia del bien. El pecado es el rechazo del no pecar. La mentira es el producto de no andar en la verdad. Sencillo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se crea el mal? Se crea cuando no quiero obedecer el bien. Cuando no decido creerle a Dios, es que viene el mal a mi vida. Yo hoy quiero hablar de la forma correcta de lo que es la presencia de Dios en nuestras vidas, y que esto no es un juego. Hablando del primer libro de Samuel, capítulo 4, hablé acerca de la captura del arca del pacto por los filisteos, y los de Israel creyeron que porque ellos iban a traer el arca hacia ellos como amuleto de buena suerte, ellos ya iban a ganar las batallas. Y resulta que en esa segunda batalla perdieron más, primero 4,000 y después 30,000. Entonces el arca del pacto, que tipifica
el lugar donde habitaba la presencia de Dios no es un amuleto, no es yo traigo el arca para mi vida y ya todo me sale bien. Cómprese el agua bendita, pídale oración al pastor, el aceite de la unción, las moronas de no sé qué, el agua bendita, la cruz milagrosa de no sé qué, el santo, todos esos son amuletos. Pero recuerden que idolatría y amuletos no solamente hay en la iglesia católica, en la iglesia cristiana también hay. Sangre de Cristo cúbreme, eso es un amuleto. Cuando tú naciste de nuevo, la sangre de Cristo te cubrió para toda la eternidad. Entonces, ¿por qué tienes que estar sangre de Cristo por el sangre? Me pongo la armadura de Dios, me quito la... ¿Cuándo se la quitaron? Pregunto. Entonces, si la armadura de Dios, que yo ya la he enseñado qué es, y habla de guardar mis pensamientos, habla del escudo de la fe, el calzado del evangelio, el cinto de la verdad, habla de todo esto, ¿a qué horas yo me quité eso? Entonces, si nos andamos quitándonos y poniéndonos, pues con razón se andan vistiendo. Pero es que si yo creo la verdad, yo la creo siempre. Si yo tengo fe, la tengo siempre. Si yo pongo mis pies encaminados hacia la eternidad que Dios ha puesto, pues están siempre. Entonces, todos estos son amuletos. Y hoy, esto fue en el capítulo 4, finalizando el capítulo 4, habla la muerte de Elí, cómo él muere. Y sus dos hijos, Ofni y Fines, que eran sacerdotes, pero hacían lo incorrecto de Dios y nunca obedecieron ni a Dios ni a su padre, ellos también mueren allí. Entonces, el capítulo 5 empieza hablando de cómo los filisteos tenían el arca. ¿Qué pasó con el arca que ellos tenían? Sí, creo que va a ser, bueno, si sigue molestando lo cambiamos, no hay problema. De cómo ellos tenían el arca y la empezaron a pasear de un lugar a otro. Los filisteos sabían que el arca del pacto les traía algún poder a los israelitas. Por eso cuando ellos oyeron que los israelitas gritaron, ¿se acuerdan? Que hubo gran gozo en Israel cuando llegó el arca, dijeron, ay, ahora sí. Porque los filisteos también creían que era el arca lo que les daba el poder. Y algo que yo noto aquí hoy quiero hablar, que el mundo crea eso está bien, pero los cristianos teniendo esos amuletos, creyendo que porque yo voy a la iglesia soy salvo. Escuché a un pastor súper reconocido que ya no vive, está muerto, y que realmente yo creí que admiraba. Y me llegó un video de 40 minutos donde él habla que no hay necesidad de tener una iglesia local. ¡Qué peligro! Una de las cosas que él dijo es que Jesús nunca predicó en las iglesias, sino predicó en las calles. Y yo había escuchado sermones de este tipo y eran unos sermones excelentes. Empezando, la Biblia habla que Jesús también predicó en las sinagogas de ellos. Decía, de ellos. Y él iba a predicar en las calles porque hasta ese momento no había revelación de la iglesia. Esa revelación fue dada a Pablo a la carta a la iglesia de Éfeso. Los efesios que tienen la revelación de que era una iglesia, de que era un don ministerial, de cómo funcionaban las cosas. Pero esta revelación es dada porque la iglesia inicia el día de Pentecostés, en el libro de Hechos, después de la resurrección de Cristo, cuando él dijo, vayan, espérenme en el aposento alto, ahí derramaré de mi espíritu, y ahí inició la iglesia primitiva, donde por primera vez fueron llamados cristianos. ¿Estoy? ¿Vamos por ahí? Entonces, ¿cómo dice este señor que Jesús no se congregaba sino en la calle, que por eso las iglesias no... Y entonces utilizan el texto, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre? Terrible. Porque yo creo en Dios, pero no en las iglesias. Tú me dices, yo creo en el matrimonio, pero no en las mujeres. Entonces, ¿con quién se va a casar? Niño, niño, niña, niña, viceversa, y el sentido contrario, como dijo la reina. Cada día estamos locos, Lucas, ¿cierto? Como nuestro gobierno, el ministro de la igualdad, un actor porno gay, nombrado por nuestro precioso presidente. Estamos hechos. ¿Qué igualdad tiene eso? ¿Se dan cuenta lo pichos que estamos? Entonces, a veces no se ha entendido lo que es tener la presencia de Dios, de dónde habita la presencia de Dios, cómo hago yo. Y todas estas cosas las entendemos es cuando pertenecemos a una casa de oración.
Cuando yo no pertenezco a una iglesia local, yo nunca entiendo esto. Dios está en todos los lados. Ya les mostré que Dios no habita en todos los lados. Dios se manifiesta en todos los lados y tiene el poder de manifestarse en todos los lados. Pero las tinieblas y la luz, ¿qué comunión tienen? Entonces la presencia de Dios no es un juego. Voy a leerles el primer libro de Samuel, capítulo 5, del versículo 1 al 12, y explico un poquitico. No voy a hacer exégesis, voy a explicar un poco esto, porque quiero llegar al punto de que la presencia de Dios no es un juego. Para los filisteos era un juego, porque la empezaron a pasar de lado a lado para que les diera poder, pero se van a dar cuenta que en vez de poder trajo muerte y ruina. Esos de que van a donde los brujitos, esos que van a que les lean las manos, esos que van a esas iglesias de Medupel para que el pastor les rece el agua, esos que venden el aceite por yo no sé qué pepito y todo eso, no entienden que esto les está trayendo ataduras demoníacas. Esos que están en este grupo mira de allá, estas iglesias que profetizan y que les profetizan un poco de cosas que no vienen de Dios, no se están dando cuenta que están trayendo ataduras a sus vidas. Porque recuerden que cuando yo digo amén a algo, es abrazar fuertemente un propósito de Dios para mi vida. Eso es amén. Amén no es así sea. Amén es abrazar fuertemente para mi vida un propósito de Dios. Entonces cada vez que a ti te profetizan, te dicen, o tú pasa que te unjan no sé qué, o a que sí sé cuándo, y tú lo recibes, tú estás diciendo amén. Y eso trae consecuencias para nuestras vidas. Por eso hay que tener cuidado con lo que nosotros hacemos. Se los voy a mostrar bajo la palabra. Empiezo a iniciar a leer. Primer libro de Samuel, capítulo 5, versículo 1 al 12, dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, no obtuvieron por oración, ayuno, alabanza y adoración, sino capturaron. Y es que la presencia de Dios no se captura. La presencia de Dios no se obliga, no se exige. Como algunos que creen que se puede exigir amor a la pareja. Pastor, ore para que Él me ame. Si no aman a Dios, ¿cómo voy a hacer que lo ame a ustedes? Porque el amor es una decisión. Entonces los filisteos capturaron el arca. Muchos capturan, cogen la presencia de Dios para que les vaya bien. ¿Por qué existen los pactos en las iglesias? Pacte, hermano, para que le vaya bien. Pacte con 1 millón, dijo el de avivamiento. Necesito hacer 30 baños que valen tantos millones de pesos. Hice las cuentas. Cada baño daba como 60 o 80 millones de pesos. Pienso yo, el pastor les iba a meter jacuzzi, sauna, baño turco. Pero como es el único lugar de la opción, y la iglesia sí. ¿Cuántos tienen $4,000 para dar acá? Necesito 1,000 personas que pasen acá. O eran 100 personas. Corrieron no sé si 40, 50, y como no le alcanzó la plática al doctor, entonces Dios me está diciendo, es que Dios se equivoca, ¿no? Primero le dice algo y después les da otra directriz. Dios me está diciendo aquí, ahora, nos pueden dar $1,000, no 4,000, 1,000. Y la gente como bobita, dejando su plática allá. Y no saben las mansiones que anda este tipo. Para los que me ven, esta chaquetica me la regaló mi hija. No es de los diezmos. Antes de iniciar la obra, tenía negocio, tenía carro, tenía moto y tenía apartamento. Y chaqueta. No, antes de empezar la obra. O sea que nada de lo que tengo es a través de esta obra. ¿Para qué? Quede claro, yo sé que mi familia me conoce, pero algunos otros de pronto pensarán, ¿cuánto le entrará al pastor? ¿Cuánto? Si los diezmos y las ofrendas olieran, algunos acá no olían a nada. Pero como no huelen, para que hicieran la cuenta de cuánto recibimos acá. Porque claro, en las iglesias donde pactan, siembran y todas esas cosas, ya tienen un mal testimonio, pero yo sí creo en el diezmo y la ofrenda, en lo único. No pacto, no siembra, no primicias, no hagamos una vaca, no hagamos la colecta para no sé qué, no venga y le compramos al pastor. Bueno, si le quieren comprar al pastor, sí. Que invitarlo a almorzar al pastor, que no, mentiras. Yo no creo en nada de eso, ya saben y me conocen que nada de eso creo. De hecho me costaba y me cuesta aún recibir bendición, me cuesta.
Entonces los filisteos capturaron. Pacte y sus hijos van a venir a los pies de Cristo. Ay, pastor, 1.000.000. ¿Quién dijo? Usted puede, si no ha logrado usted que su hijo tienda la cama, ahora sí va a lograr que acepte a Cristo. Perdón. Y trayéndole la plata a estos predicadores de mentiras. Pero la gente pacte, siembre. Mi hijo va a perder el año. Yo me acuerdo un día cuando dejé de escuchar la radio Lluvia de Manantial de Vida. Mi hijo va a perder el año. Y yo pacté, pastor, cuando usted dio la palabra. Y sembré, y mi hijo ganó. O sea que Dios es alcahueta. Porque este chino vago no estudió. Pero por una sembradita que no fue para Dios sino para el pastor, para tener más comodidades, Dios le volteó el resultado. Y no se dan cuenta que el diablo también hace milagros. Amén. Cuando los filisteos capturaron, ustedes que me conocen saben que a veces me frenan una sola palabra. Capturaron el arca de Dios. La presencia de Dios no se captura. No puedes tener una pieza llena de presencia de Dios y cerrarla que no se te salga. Porque la presencia de Dios no se retiene. La presencia de Dios se mantiene. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, primer lugar. Ebenezer significa piedra de ayuda. Más adelante, a través de Samuel, del profeta Samuel, Dios les va a dar la victoria al pueblo de Israel. Más adelante, en el segundo libro, no hemos llegado allá. Cuando les da la victoria, Samuel dice, coloquemos una piedra en ese lugar. Y esa piedra se va a llamar Ebenezer, roca de ayuda o piedra de auxilio, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Para que todo el mundo, el que pase, vea y recuerde y diga, aquí fue donde los filisteos pelearon con los de Israel. Israel, después de tanto tiempo de ser vencido, Israel venció a los filisteos porque Dios los ayudó una vez más. Y esa piedra era para que conmemoraran que Dios nos ayuda, que Dios es fiel a su palabra, que Dios es fiel a Él, no a nosotros. Esa era la piedra Ebenezer. Entonces mira, el arca del pacto estaba en un lugar de ayuda y la pasaron a Asdod. ¿Qué significa Asdod? Significa saqueador o devastador. Llevaron la presencia de Dios de un lugar donde era un recordatorio físico de que Dios es bueno, para recordar la fidelidad de Dios y su ayuda constante, un lugar de victoria contra los filisteos, y la pasaron a un lugar devastador. ¿Cuántas personas he conocido que conocieron la palabra de Dios y resultaron en los mormones, en los testigos de Jehová, en la iglesia católica? Sacaron lo que ellos tuvieron un día con Dios, que vieron la ayuda de Dios en sus vidas y entregaron eso a un lugar devastador. Es igual. Conozco muchas personas que se han vuelto judías, siendo creyentes cristianas, supuestamente. Se volvieron judías. ¿A qué horas? ¿A qué horas? Conocieron la verdad, pero la verdad no los hizo libres. Cuando los filisteos capturaron el arca, la llevaron de Ebenezer a Asdod. Miren cómo la presencia de Dios, que uno cree que la tiene, y muchos en sus religiones creen que tienen la presencia de Dios, están de un lugar a otro con la presencia supuestamente de Dios. Porque los que tienen un rosario creen que allí habita la presencia de Dios y creen que por darle a su rosario ellos están haciendo las cosas bien. Eso no es. Esa es su mentira, pero ellos lo creen. ¿Pasa igual acá? La pasaron de un lugar a otro y tomaron, versículo 2, los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Dagón era un dios que era mitad pez y mitad hombre, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod, a donde llevaron el arca, se levantaron de mañana, he aquí, Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová, una estatua. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Estaba postrado, y los que lo adoraban volvieron a colocar su estatuita allá.
Y mira lo que pasa ahora. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado a Dagón solamente el tronco. Mire cómo Dios derribó su imagen. Y en los Salmos dice que muchos tienen dioses con ojos pero que no ven, manos que no palpan, pies pero no caminan. Esos son los dioses de ellos y Dios se lo dejó ver acá. Versículo 5, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón de Asdod hasta hoy. Versículo 6, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Trasladaron de un lugar de ayuda, de bendición, de recordatorio de fidelidad de Dios, el arca, a un lugar de ruina, a un lugar de devastación, a un lugar de saqueadores, y eso les trajo destrucción a su vida. ¿A dónde estamos llevando nosotros la presencia de Dios? Alguien podrá salir hoy de acá, tal vez las 2 personas nuevas que hoy están visitándonos, y dirán: ¡ay, ese pastor es bravo! Alguien me dijo el otro domingo: lo vi bravo, pastor. No, yo no estoy bravo. Lo que pasa es que yo tengo temor de lo que hablo. Y si yo no llevo a la iglesia que tengan temor de ese mismo Dios que ustedes vinieron a escuchar y en el cual yo creo, entonces ¿a qué estamos jugando como iglesia? Si como pastor, como cabeza, permito todo en la iglesia, ¿a dónde vamos nosotros? No es que esté bravo, porque tú ahora está bravo, pastor. ¿Por qué no le dijeron eso a Jesús cuando tumbó las mesas y cogió un látigo y les dio juguete? Y les dijo: mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la han vuelto cueva de ladrones. ¿Partida rateros? ¡Ay! Yo no creo que Jesús haya dicho eso. Esas son las predicaciones que yo encuentro en mi Biblia. ¿Sí estamos? Entonces, para que hoy no me pregunten al final, el pastor no está bravo. El pastor está teniendo celo por la casa de Dios y quiere que todos lo tengamos, porque la presencia de Dios no es juego. Y la presencia de Dios está en este lugar. Ahí se aplica. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré allí. Y desde el Antiguo Testamento, antes de que mandara a hacer el arca, le dijo a los israelitas: hagan el tabernáculo y allí estará mi presencia todos los días de mi vida. Por eso es que para ellos el arca del pacto es tenaz. Por eso es que para ellos los israelitas hoy en día no han podido adorar, porque creen que solo se adora allá en el tabernáculo. Y como está la mezquita de Omar, por eso es que ellos no adoran y están allá en la pared que quedó nomás. Nunca entendieron Juan capítulo 4, pero la hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque le dijo a la mujer samaritana: no es el lugar donde se adora, no es por creencia donde se adora ni por tradición, es por un corazón que es libre de pecado y conoce la verdad, y la verdad lo hace libre, y eso es lo que nos permite adorar a Dios. Amén. Estamos en el versículo 6. Versículo 7, y volviendo estos, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Mira, los filisteos piensan saquen eso de acá, saquen eso, porque eso, mírelo. Nunca dijeron: bueno, ¿y qué estará pasando? ¿Por qué nos está pasando eso a nosotros? ¿Por qué nos va mal, iglesia? ¿Por qué a veces no nos salen las cosas? Es que Dios todo lo permite con un propósito. A los que aman las cosas todo los ayuda para bien, y Dios tiene el control. Son unas babosadas que no saben más de versículos. No, porque si nos va mal, hay una ley que dice que todo lo que sembramos, así de sencillo. Es que Dios me lo envió con un propósito. No, yo no conozco el primer papá, o yo no le partiría una pierna a mi hijo para que aprenda. ¿Usted no quiere quedarse en casa? Un día hay una cegueta. ¿Le mochamos el derecho o el izquierdo, amor? Porque el Señor dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamáis y abriréis. El que pide recibe, el que busca halla, el que llama. Porque ¿quién de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Si le pide? Estaba haciendo una comparación, dice: pero si ustedes, siendo malos,
saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más yo? Ahora todos creen que el cáncer, que todo viene de Dios, con un propósito, porque todas las cosas están bien. Ya estudiamos Romanos 8:28, ¿cierto? ¿Por qué se aplica ese versículo? Todo se lo achacan a Dios, todo es de Dios. Si usted decidió venir a la iglesia, gloria a Dios, aleluya, porque Dios lo puso en su corazón. Pero si se quedó en la casa durmiendo, gloria a Dios, aleluya, porque Dios no lo puso en su corazón. Si usted quiso pagar sus deudas porque es una persona recta y correcta, gloria a Dios, aleluya, porque Dios lo puso en su corazón y que ya no esté correcto. Pero si usted no quiere pagar sus deudas y seguir, gloria a Dios, aleluya, porque Dios no quiere que usted pague. Y viendo esto, los de dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, fuchilis, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Dios no tiene mano dura con nadie. Su mano dura es contra el pecado. Versículo 8. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y le dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. O sea, ya no estaba en Asdod, sino lo mandaron a Gat. Gat, ¿qué significa? Lagar o prensa, lo que oprime. ¿Cuántas veces en nuestra vida no nos sentimos oprimidos, que ya no podemos más, que es una prensa? ¿Han visto las llaves que hacen en peleas de la UFC? Acá, después de que los cogen acá, podrá ser el más grandote, el más fuerte, el más chacho, el más, pero después de que lo logran coger atrás, el cuello. Y muchas veces en nuestra vida es así, podremos ser los chachos, los más grandes, los más fornidos, con mucha experiencia, con mucho estudio, con el trabajo más grande, pero cuando el diablo nos coge de acá, hasta ahí nos llegó todas nuestras fuerzas. Nos sentimos como una prensa, como un lagar. Nos sentimos oprimidos, que no podemos ni respirar. ¿Solo yo me he sentido así? Todos nos hemos sentido en nuestra vida así. Cuando viene una cosa y viene la otra, y una vez dice: Dios, esto, ayúdame. Entonces los más espirituales, porque yo no soy espiritual, los más espirituales: hermano, recuerda Job. Job no renegó, y Job, Dios le envió muerte, y Dios no sé qué, y le dio permiso al diablo, y Dios hizo no sé qué. Entonces, si Job aguantó, ¿por qué no tú, hermano? Porque Job no tenía revelación, yo sí. Él dijo de oídas que había oído, mas ahora me arrepiento en polvo y ceniza. ¿De qué? De las burradas que habló. Porque el único capítulo donde él habla luz y no luz, luz y no luz. Y en el 42 es donde dice: ahora conozco que todo lo puedes. Ahora sí realmente sé quién eres. Se fueron a Gat. Gat era la ciudad, el lugar de los gigantes, de donde estaba Goliat. Y es que cada vez que nos oprimen son esos gigantes en nuestra vida. Eso no es. Y tú y yo no podemos vencer gigantes, ni siquiera a veces podemos vencer pulgas, mucho menos gigantes. Yo digo, hay tantas cosas que se me vienen a la mente, pero cuando Dios le dio la bendición a David de poder derrotar a Goliat, fue por lo que él hizo en su trabajo como pastor, antes de ser nombrado rey, porque fue una persona correcta. Y Dios conocía su corazón, por eso puso un hombre conforme a su corazón. No un hombre perfecto, sino un hombre conforme a su corazón, que sabía que tenía integridad para hacer las cosas. Por eso llama a David. Y David toma 5 piedras y una honda, pero con el solo primer piedrazo mata a Goliat. ¿Qué pasó con las otras 4 piedras? En 8 días, para los que vengan, les explico qué pasó ahí. A Gat, de un lugar de devastación, lo llevan a un lugar de opresión, de gigantes. Porque la gente, cuando no entiende qué es la presencia de Dios, está buscando aquí, está buscando allá, está buscando aquí. Me voy como una persona que dijo: yo busqué en los cristianos, busqué en los adventistas, busqué en los testigos de Jehová, yo fui a los católicos, fui a los mormones, yo me fui al hinduismo, y entendí que el verdadero llamado era el judaísmo.
Es la mitad de la Biblia. Dijo, yo creo en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero no creo de ahí para allá. Ahora, ¿es que nosotros decidimos qué creer de la palabra de Dios? Tiene millones de vistas de seguidores. Porque mucho pueblo de Dios no ha sido libre de la verdad. Todavía andan en mentiras, en engaños, en opresiones. Aún están en Gat. Tal vez salieron de un lugar devastador y saqueador. Ay, ahora me va bien, gracias a Dios, me está yendo bien, el trabajo me está creciendo. Pero pum, se fueron a otro lugar donde los tienen el cuello, a un lugar de gigantes. Porque aún la verdad no nos ha hecho libres. ¿Por qué no nos ha hecho libres? Porque no han aprendido a obedecer. Porque ese solo entonces solamente pasa así. Es sencillo. Versículo 9 dice, y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. ¿Qué pasó en Gat? Llevaron la presencia de Dios como amuleto. Denos buena suerte porque ahí está la presencia de Dios, pero yo sigo con mi vida como quiero, yo hago con mi vida lo que se me da la gana. Tú, tranquilo, como el deportista. Tú tranquilo. Sí, pero tú tranquilo. Solamente ayúdame, bendíceme, satúrame. Pero, y la obediencia, Alfonso, se puso pesado Dios. Como calzón, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. Ahorita, así querían. Entonces la llevan. En Gat también tienen problemas. Entonces, versículo 10, enviaron el arca de Dios a Ecrón. La pasaron. Esto es un juego. Con la presencia de Dios para lado y lado, buscando para quién me resulta, quién me no sé qué, quién me sé cuándo. Como les he dicho, yo hoy le dije a la parejita que nos visita por primera vez, a muchos les he tenido que decir, este no es el lugar para ti. Porque aquí no vamos a hablar bonito. Y aquí no vamos a hablar lo que los oídos de muchos se mueren por oír. En Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, que es la visión de esta iglesia. Algunos están buscando pastores que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Porque están siguiendo sus propios deseos. Están yendo tras de mitos. Pero han rechazado la verdad, dice la palabra. Piensan muchos, no, es que usted no cree. No, no es lo que yo crea. Es lo que la palabra dice. Y si la palabra de Dios dice esto, yo lo creo. Si no lo dice, no lo creo. La enviaron a Ecrón. ¿Qué significa Ecrón? Exterminio o migración. Era el santuario de Baal Zebú, un demonio. ¿Qué significa? Que su origen no es de allí. Migratorio, ¿cierto? Conocemos la palabra migratorio. Entonces, que no es de allí, que no pertenece allí, que es un migrante, un desplazado, algo que sale, algo que es expulsado. Entonces, una persona, estaba la presencia de Dios en Ebenezer, donde había un recordatorio físico de que Dios era bueno y de la fidelidad de Dios y de su ayuda. Entonces, a veces nuestra vida se puede ir a un lugar devastador. Después corremos a otro lugar donde tal vez nos sentimos prensados, oprimidos, cansados, pero después salimos corriendo y nos vamos para otro lado donde no nos hallamos. Mucha gente no le encuentra sentido a su vida porque no ha entendido que no depende de un lugar, depende de una persona que se llama Cristo Jesús. Y yo busco un lugar donde me prediquen de Cristo, no donde yo salga motivado ni desarrollen, como dijo Marcos Witt, el gigante que hay en ti. Porque ese gigante también lo tumba Satanás. Ecrón, un lugar de exterminio. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos. Miren lo que pensaron ellos. Dios mata y Dios quita cuando Él quiera. Aleluya, gloria a Dios, gloria, aleluya. Porque es Dios y es todo soberano. Entonces, ¿para qué nos dio vida? Esto lo dice un impío.
La presencia de Dios es para matarnos, a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca de Dios de Israel y vuélvanse a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y a los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Mira cómo trajo muerte, destrucción. Entonces ahora leemos ese texto, ¿sí ve? Dios mandó enfermedad, Dios mandó muerte, Dios, déjenme, ya les explico. Cogieron el arca, que tipificaba la presencia de Dios para el Antiguo Testamento, como un juego. Los filisteos la cargaron de un lado para otro, pero eso eran ellos. Pero hoy en día, que el mundo lo haga, la religión lo haga, las sectas lo hagan, los ladrones lo hagan. Los ladrones no oran para ir a robar. Pachucho, que es la última. Sáquenme esta, Chucho, y con esta me monto. ¿No? Esta es la última, Pachucho. Los ladrones también, los mentirosos, todos cogen la presencia de Dios como un juego para aquí y para allá. Pero nosotros, yo he dicho que admiro mucho el respeto que tiene la Iglesia Católica. Admiro eso, entrar a una Iglesia Católica, la decencia, el respeto. No se come chicle, no se deja pegado debajo de la silla. No estamos en mitad del culto hablando y preguntando qué pasó, si se vio la novela, si no se vio la novela, porque pues eso se debe preguntar es en la casa. Nosotros, igual que los filisteos, cogiendo la presencia de Dios como juego. Hay una persona que es de gran ejemplo y es Moisés. Y en Éxodo capítulo 33, versículo 15, él dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. En el Antiguo Testamento necesitaban de la presencia de Dios porque el Espíritu Santo no habitaba dentro de ellos. Y cuando Dios manda a Moisés y le da una misión, Él le dice: pero si tú vas conmigo, porque si tu presencia no va a estar conmigo, no, Dios, no lo quiero hacer. Y eso es lo que nosotros deberíamos entender, que si la presencia de Dios no está con nosotros en todo lo que hacemos, es preferible no hacerlo. Y que si la presencia de Dios está aquí en la casa de Dios, cada vez que nos reunimos, nosotros tenemos que honrar esa presencia, respetar esa presencia, adorar esa presencia y amar esa presencia. Desde el momento en que iniciamos el culto y yo inicio orando, yo puedo experimentar algo diferente desde que iniciamos el culto, antes de entrar acá. Porque cuando empezamos a disponer nuestro corazón para alabar, adorar y orar a nuestro Padre Celestial, las cosas cambian. Dios es el que cambia las cosas. Moisés entendió que sin la presencia de Dios en su vida era inútil que él intentara hacer cualquier cosa. Yo solamente voy a hablar de dos cosas que nos trae la presencia de Dios porque no tengo más tiempo, pero la presencia de Dios trae descanso. Éxodo capítulo 33, versículo 14 dice: y él me dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cómo pretendemos descansar en la casa? No existe. Es cuando buscamos y como iglesia nos reunimos, porque eso fue lo que Dios estableció. Cuando vemos el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que habla de los evangelios, y aún tiene que ver mucho con la ley, no todo es gracia, no todo es Nuevo Testamento, es desde que Cristo murió en la cruz. Desde ahí empieza el Nuevo Testamento. Pero viene el libro de los Hechos. Hechos son los hechos de la iglesia primitiva. Cuando empieza la primera, segunda carta a Corintios, Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Filemón, Tito, todo lo que usted ve, Hebreos, todo habla la iglesia. Todo el Nuevo Testamento. ¿Cómo puedo creer que yo no necesito una iglesia? Pero lo bueno es que este video que me mandaron hablan de que no se necesita una iglesia, y después sus donaciones al tal. Su presencia nos trae descanso.
¿Cómo nos sentimos hoy? ¿Regañados por el pastor? Tal vez podemos estar cansados en algunas áreas de nuestra vida. Pero si este no es el lugar donde nosotros podemos descansar, ¿cuál es el lugar, iglesia? ¿Cuál es el lugar? Si yo te aseguro que tú y yo salimos de aquí y tal vez afuera, ahorita nos vamos a encontrar con una llamada incorrecta, con un problema que no esperábamos, tal vez el tubo del agua se rompió, tal vez, no sé, tal vez no. Pero eso trae cansancio a nuestra vida. Y nosotros nos reunimos con Dios todos los días, pero como iglesia cada 8 días. Lo único que nos debe dar a nosotros descanso. ¿Quién más nos trae descanso? Amén. Salmo capítulo 91, versículo 1 y 2. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Me gustaría quedarme en este versículo. Muchos dan este versículo y voy a mostrarles algo que me mandaron a mí. Es que son tan lindos. Me mandaron algo de... No les voy a decir qué página es, si no la buscan. Algunos curiosos. Curiosos.com. Me la mandaron a mi pastor con mucho amor desde mi corazón. Dios te dice: acuérdate de mí, siempre estaré a tu lado. Cuando te ataque el miedo y la desesperación, cuando clamas por mi ayuda, yo ordeno que mis ángeles actúen a tu favor. Amén si lo crees. Pastor, dale un amén. En vez de decir: pastor, ¿cómo está su vida? Para que Dios te pueda decir que Él se acuerda de ti. ¿Realmente vives lo que predicas, pastor? Porque si no es así, no hay ayuda. Yo ordeno que mis ángeles... Primero que todo, Dios no ordena los ángeles. La Biblia en Hebreos habla que cuando yo estoy sujeto a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, los ángeles obedecen lo que los hijos de Dios hablan, pero que están conforme a la voluntad de Dios, los que obedecen, porque dice que los ángeles son nuestros ayudadores. Entonces un ángel no está allá: Señor, ¿qué? De una, dígase, para ir a ayudar a Alfonso. Señor, ese Señor no lo dice, no. Pero uno puede obedecer, estar en santidad, estar guardándose, pero Dios no dio la palabra. ¿Ves? Es cuando estoy en obediencia, cuando guardo, cuando digo no, cuando me guardo, cuando hago tantas cosas, que los ángeles obedecen. Porque son ayudantes de nosotros, dice la palabra en Hebreos. ¿Se acuerdan que estudiamos Hebreos? ¿También? Pero Dios te dice que el Señor ordena ángeles para que actúen a mi favor. ¿Quién dijo? Cierro el paréntesis y sigo acá mejor. Ahora me quisiera quedar en Salmo 91, versículo 1 y 2. ¿A qué hora se nos fue el tiempo? Dios bendito. Pero este versículo, ayúdenme a leer, que yo no sé si yo estoy leyendo mal o no entiendo. ¿Cómo inicia diciendo este versículo? El que habita. Solo denme las 3 primeras palabras. El que habita. A la 1, a las 2 y a las 3. El que habita. ¿Es para todos? No, el que... Dios te dice, Dios me dice que te diga, esto es antiguo pacto. Si tú no lees la Biblia, si tú no te guardas para Dios, te va a tener que mandar razoneros. Pero si tú no quieres leer la Biblia ni guardarte para Dios, ¿para qué razoneros si Dios ya conoce tu corazón? Pero si tú eres de unas personas que vas a la iglesia, que te congregas, que escuchas un devocional, que estás aprendiendo, ¿por qué Dios te tiene que mandar a decir? ¿No? Señores profetas. ¿O es que te crees que no tienes la capacidad de recibir de un Dios tan hermoso y solamente un profeta te tiene que enseñar lo que tú no entiendes? Eso era el Antiguo Testamento, que Dios solo hablaba a través de ellos, por la desobediencia del pueblo de Israel y porque el Espíritu Santo no moraba en ellos.
Pero hoy en día, si somos nacidos de nuevo, el Espíritu Santo habita en ti. Y Dios te habla a ti directamente. Y una persona realmente hija de Dios sabe cuando aquí hay charlatanes. Por eso sé que en las iglesias donde hay lobos, acá ladrones, allá lo único que hay es cabras. Porque ovejas no hay. Rápidamente uno detecta y dice, esto no es de Dios. A mí tal vez hace un tiempo me hubieran podido meter un billete falso porque no lo conocía mucho. Hoy en día es más difícil porque a diario palpo muchos. No con los diezmos, con el restaurante. Porque todos los días mi esposa me da cuentas a diario, en Nequi y en efectivo. Y entonces yo las cuento y ya para mí es más fácil. Ahora, ¿quién trabaja aquí en bancos? Luz Ángela, tú tienes como más fácil de... ¿Tú manejabas eso? ¿Quién era? Antes. Pero los que están, cuéntele, ellos ya tienen la facilidad de... ¡Pum! Tan pronto lo pasan al ladito. Esto está choneto. Ya saben que es un billete falso. A muchos llegan y ¡pum! No los dan ni no, cuando me metieron un billete falso. Esos son los de las iglesias escuchando. Les meten billetes falsos y... Pero cuando pasamos tiempo contando varios billetes, ya no nos meten billetes falsos. Cuando pasamos tiempo con Dios, ya no nos meten mentiras falsas, valga la redundancia, porque ya decimos, nah, ya entendemos. Cuando predican algo que no es de Dios, ¿cierto? Porque creen que subiendo el tono de voz es que hay más unción. El que habita, solo el que habita, iglesia, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, es como pretender que esté lloviendo y yo diga, ¿yo por qué me mojo? Porque no tengo sombrilla. Pero yo tengo una en la casa, así dicen algunos. Yo creo en Dios a mi manera, y Dios está en todos lados, ¿sí? Es como un paraguas. Cuando llueva, a ver si el paraguas en la casa va a servir para... ¿no? Como el paracaídas, ¿recuerdan? Voy a cambiar este. Aquí, sí, ok. Pero regálamele un poquitico de... Ahí está perfecto, gracias. Y entonces, es como los que están en paracaídas, ¿se acuerdan que yo les hablé? ¿Tú crees que un paracaídas te salva si hay que saltar del avión? Sí. Y en el momento que hay que saltar, ¿por qué no lo tienes puesto? Ah, no, es que lo dejé en la casa. Muchos dicen, yo creo en Dios a mi manera, y el día que tengan que rendir cuentas a Dios, el día del juicio, Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de este juicio. El día que mueran, ¿qué? Si no tienen el paracaídas puesto, entre comillas, quien es Cristo Jesús, quien nos salva, ¿qué? Van a llegar delante del Padre. ¿Qué pasó? Yo lo tenía en la casa, Señor. Es que lo que nos salva no es creer que un paracaídas salva, sino tener el paracaídas puesto, lo que nos salva. De modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, no si cree en Cristo, porque aún los demonios creen pero no son salvos. ¿Ok? No es creer en Cristo. Muchos dicen, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, eso lo dice la Biblia, pero es que lean todo lo que Pablo hizo para que creyeran. No es solamente creer. Los demonios creen y también entiendan. Entonces, el que habita bajo el paraguas es el que no se moja. ¿No existe? Pastor, te lo regalo. Di, no te mojas en el nombre de Jesús. Hermana, pero está lloviendo. Pero tú en el nombre de Jesús cree, declara, decreta, ordena. Entonces ahora decrete. Le están dando órdenes a Dios. Decrete. No, el único que decreta es un juez. Y nosotros no somos jueces, es Dios. El único que decretó. Y eso que decretó se cumple. Nosotros no. Nosotros solamente declaramos la palabra de Dios. Tu palabra dice, y escrito
Si no está escrito, no lo creemos. Entonces solamente el que habita es el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Mateo capítulo 11, 28, hablando de que la presencia de Dios nos trae descanso, dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y el pastor los hará descansar. ¿Sí dice así? Yo no les traigo descanso a ninguno de ustedes, al contrario, creo que lo saco con un poquito de dolor de cabeza. Pero quien trae descanso es Cristo Jesús. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Pero este es otro hermoso texto. ¿Dios puede traer descanso a nuestras vidas? Pregunto, Sí. ¿qué tengo que hacer según ese versículo? Ir a acercarse. ¿Me quedo en la casa? Yo pregunto, ¿yo entiendo mal la Biblia? La Biblia dice: venid a mí. Yo tengo que hacer algo, porque Dios ya lo hizo todo en la cruz por mí. Ahora, el sacrificio perfecto, yo me tengo que acercar a Él. Acércate y construye. Si yo no me acerco a Dios, yo no puedo hallar descanso a mi vida. Y yo puedo estar en mi casa diciendo: ay, Dios mío, Chuchito, y ayúdame, dame paz y tráeme, si sé cuándo, y ayúdame con este desgraciado que no sé qué, y ayúdame con... No va a pasar nada. Porque es cuando me acerco a su presencia con un corazón contrito y humillado, al cual Dios no desprecia jamás, y entonces hallo descanso para mi alma, porque delante de su presencia es que hay descanso, no hay nada más. Pero yo tengo que ir. Hoy nosotros vinimos a su presencia porque fue lo que Dios estableció. Yo no he visto a Jesús. Pastor, enséñeme cómo es Jesús. No tengo ni idea. Isaías nos muestra que tenía barba. No le puedo decir nada más. Entonces, ¿usted por qué predica? Y di: por fe. Por fe. Porque creo lo que está escrito acá, y en mi corazón y en mi espíritu, el Espíritu Santo, Romanos capítulo 8, da testimonio en mi espíritu de que lo que yo estoy predicando es verdad. Entonces, por fe predico, porque fe, según Hebreos 11:1, es certeza de lo que sé. Yo espero a Cristo, y convicción de lo que no. Yo no lo he visto, pero lo espero. Y sé que un día lo veré. Si tú no vives con esta fe, estás en la vivienda. Por eso hay tantas creencias y tantas denominaciones. Dios, la presencia de Dios trae descanso, pero también nos trae gozo. Solo voy a hablar de estas dos. Habacuc capítulo 3. Pero antes de terminar, Salmo capítulo 23. La presencia de Dios trae descanso. Recuerden, yo traje Salmo capítulo 23 en Reina Valera contemporánea, porque recuerde que el idioma hebreo no tiene verbo futuro. No tiene verbo. Entonces, eso que está escrito, que mi Dios es mi pastor, nada me faltará, es una mala traducción. La Reina Valera contemporánea tiene una traducción correcta, y creo que NTV. La Reina Valera contemporánea dice: el Señor es mi pastor, nada me no faltará. Porque eso es como: Dios lo bendiga. Eso es una frase de cliché que todo el mundo cogió en la iglesia católica y lo pasaron a los cristianos. Hermano, Dios lo bendiga. ¿Cuándo? No, yo ya soy bendecido. Efesios capítulo 1, de lugares celestiales de Cristo Jesús, desde que yo lo acepté. Entonces aquí decimos que Dios te continúe bendiciendo. Por eso digo: hermanos, buenos días, Dios nos bendice. Amén. Dios lo bendiga. ¿Dónde existe eso? Eso es como: hoy no fío, mañana sí. Hoy mañana, hoy no fío, mañana sí. Hoy mañana, hoy no, nunca me fiaron. Dios lo bendiga. ¿Cuándo? Mañana. Dios lo bendiga. ¿Cuándo? Mañana. Dios lo bendiga. Nunca me bendijo Dios. Dios te bendice. Amén. Frases de cliché que todo el mundo dice y todos repetimos. Hermano, Dios lo bendiga. Y también he enseñado que no todo el que te dice Dios te bendiga, tú dices amén. Hay gente que yo ni conozco, no sé cuál es su Dios, y me dice: hermano, Dios lo bendiga. Le digo: muchas gracias, porque sé que tiene una buena intención, pero no digo amén, no abrazo fuertemente un propósito de Dios para mi vida, porque yo no sé cuál es su Dios. Hoy en día el indigente, hoy en día el ratero, hoy en día el de todas las religiones te dice Dios te bendiga, porque se volvió un amuleto.
Entonces el Salmo 23 dice, el Señor es mi. Vuelvo a decir, el Señor es. Las primeras tres, léanlo conmigo. 1, 2, 3. El Señor es mi. No escucha la mitad. Solo las tres primeras palabras. 1, 2 y 3. El Señor es. Hasta ahí. Solo tres palabras. 1, 2 y 3. El Señor es. Para que el Salmo 23 se haga real en tu vida y en mi vida, inicia con esto. El Señor es tu pastor hoy, realmente. O el Señor fue tu pastor. O el Señor tal vez va a ser tu pastor. O estoy esperando a ver qué me predica el pastor, a ver si de pronto me persuade, como dijo Agripa a Pablo. Si el Señor es tu pastor hoy, ahora sí les voy a leer el capítulo 23. Si el Señor no es tu pastor, esto no es para ti. Así se predica la palabra. Pero cuando predican solamente, hermano Fred, hermano, hoy Dios me dice que te diga que aunque tú debas pasar por el valle más sombrío, no temas sufrir daño alguno, porque Dios estará contigo. El Señor con su vara de pastor te infundirá nuevo aliento. Él va a preparar un banquete a la vista de tus adversarios. Él va a derramar perfume sobre tu cabeza y te colmará de bendiciones, porque la bondad y la misericordia de Dios te acompañarán todos los días de tu vida. Eso es lo que nos gusta. Amén. Aleluya. ¿Se les olvidó la mitad? Mi hermano Federman, ¿Dios es tu pastor? ¿El Señor es tu pastor? Es la primera pregunta. Si es mi pastor, entonces debes cumplir con el versículo 6. Y en la casa de Dios, de mi Señor, viviré por largos días. Para quien el Señor es su pastor, su casa de oración es una necesidad. No es una coincidencia, es una necesidad. Entonces, cuando el Señor es mi pastor y en la casa del Señor yo moro por largos días, entonces, ahí sí. Yo te pregunto, Fernanda, ¿el Señor es tu pastor? ¿Sí? ¿Y tú moras en la casa de Dios? ¿Sí? Entonces ahora sí te puedo decir a ti que a ti nada te falta hoy. No te va a faltar mañana, hoy. Y en campos de verdes pastos Él te hace descansar. La presencia de Dios trae descanso. ¿Hay algo en lo cual hoy no tengas descanso? Dios te va a traer los pastos y hoy los trae para que tú puedas descansar en su presencia. Porque la bondad y la misericordia de Dios no te siguen a ti. Sigues el camino que tú decidiste seguir hacia Dios. Dios no sigue personas. Dios sigue sus principios. Y cuando yo me alineo a los principios de Dios, ahí está la bendición de Dios, yo la tomo. ¿No? ¿Cómo es eso? El pastor Eduardo Cañas, corre hermano, corre. Ahora usted hermano, vaya detrás. Usted hermano, vaya. Él es el bien y él es la misericordia. Y tú eres un hijo de Dios, corre hermano. Y manda a dos ahí para que salgan corriendo por toda la iglesia allá. Pare hermano, pare. Ahora usted que está haciendo de cristiano, eso es lo que hacemos muchos, le corremos al bien y a la misericordia de Dios. Déjate alcanzar hermano, déjate alcanzar. Ahora alcánzalo tú, alcánzalo. Y los que lo tocan, ¡ay! Ya, te cogí, ¿cierto? Congelado, te cogí. Si ves hermano, no le corras algo. Eso es demoníaco. ¿Qué tal si el que iba corriendo allá adelante no lleva su vida bien delante de Dios? ¿El bien y la misericordia de Dios lo siguen? ¿De verdad? Y eso la iglesia gritaba ese día. Lo digo porque yo estuve en ese culto ese día. Cuando de oídas había oído y mis ojos no habían visto a Cristo Jesús aún. El Señor es mi pastor, entonces la presencia de Dios nos trae descanso. El último punto, la presencia de Dios nos trae gozo. Habacuc capítulo 3, versículo 17, 19. Si yo les hablara en el contexto en que Habacuc da esta palabra, es un contexto terrible. Dice, aunque la higuera no florezca, de esto hay una canción hermosa también. Y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto,
aunque el producto del olivo falte y no den mantenimiento sus cosechas, con todo yo me alegraré, Jehová. ¿Quién se alegra cuando las cosas no le salen bien en su vida? Dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, el olivo era el producto principal para todo. Recuerda cuando a la viuda le faltaba, ¿qué fue lo que le dijeron? Consiga vasijas, ¿para qué? Para aceite, porque si tenías aceite lo tenías todo. Entonces aquí está diciendo, por eso digo que no lo puedo desmenuzar, pero dice que aunque el producto del olivo falte, o sea, aunque te falte todo, los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la manada. Las ovejas producían calor, producían leche, producían un poco de cosas. ¿Qué tal si nos es quitado todo? Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué se va a alegrar? Porque era su Señor, el de su salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré. No tendré euforia, como en algunas iglesias tienen euforia, pero no gozo, porque no hay verdad. Con todo yo me alegraré, la presencia de Dios trae gozo. ¿Cuántos pudimos hoy llegar sin ganas de nada? Yo no voy a preguntar y no voy a decir que levante tus manos, pero ¿cuántos aún están acá, pero no quisieron venir hoy a la iglesia? Antes de venir no querían venir. ¿Cuántos a veces nos levantamos y decimos, otra vez a escuchar a ese pastor regañón? Está bravo. Y en el material que estamos dando el jueves de discipulado, estamos hablando acerca de en busca de verdaderos servidores, y eso lo aplicamos también para las empresas y todo, ¿no? Pero esa pregunta que hacían, ¿te gustaría que tu jefe fuera tu mejor amigo o un buen amigo? Muchos dicen, sí, chévere, pero cuando ese amigo los manda, no les va a gustar. Cuando el amigo es chévere y sonríe y toda la palmadita y todo eso, esos son los pastores de medio peso que todos les dan la palmadita y todo, Dios es amor y Dios te ama y tiene un propósito y ese pastor es tan lindo y la barbita y todo. Yo no tengo barba y la barbita es para que no me digan eso, pero a eso sí, qué lindo. Pero un verdadero padre espiritual, así como Dios al que ama, pero nosotros disciplinamos bajo la palabra de Dios, porque no podemos disciplinar nosotros, es a través de la exhortación por la palabra de Dios. Nosotros no estamos de acuerdo con disciplinar a gente en la iglesia, eso no es bíblico, eso lo hacen en algunas iglesias, pues eso no es bíblico. Un pastor no está para disciplinar a nadie, nosotros exhortamos a través de la palabra y la palabra trae disciplina. El desobedecer la palabra es la que trae consecuencias a nuestra vida, estamos en eso, ¿cierto? Y me gozaré en el Dios de mi salvación, trae gozo. ¿Cuántos? A veces podemos llegar a la iglesia de mal genio, venimos peleando con la esposa, venimos peleando por diferentes cosas, venimos peleando por una cosa, venimos de mal, vamos a la iglesia, ay no, a mí porque si no el pastor dice que no fuimos, a mí porque si no el pastor no me ve. Llegamos sin ganas de cantar, podemos llegar sin ganas de... y le digo a Fernanda que levantáramos las manos. Fernanda, me duelen las manos, tú no entiendes lo cansado que estoy. No tenemos ganas de levantar las manos, no ganas de cantar. De pronto solo vinimos para que, no sé, el pastor no me llame en la semana, hermano, ¿por qué no has vuelto a la iglesia? Hermana, no te vuelvo a ver, ¿está pasando algo contigo? Usted sabe que yo no lo llamo nunca, nunca. El trabajo de su pastor es tener un buen alimento. El que quiere comer, ¿qué dice la palabra Mateo capítulo 10? ¿Qué le mortica? Que el que estaba cansado, vengan. O sea, el que quiere comer, como quien dice, el que quiere besar, el que quiere comer pastos verdes y delicados y aguas de Cristo, vengan, porque su pastor no lo va a llamar. Una señora que vino acá dijo, es que usted no me nombró, yo vine el primer vez y usted no me presentó. ¿Vino a buscar a Cristo o vino a que fuera vista por todos?
¿cierto? No sé cuál es el enfoque. Hoy le presentamos a mi hermana Margarita y a mi hermano Pepe. Levántese, denle un aplauso a Dios por nosotros. Qué ricos honrarlos, bendecirlos, darle la bienvenida, claro. Pero si al pastor se le olvidó, eso no es cosa para salir corriendo de la iglesia. Eso no es. Es que a mí ni siquiera me dijo pastor. Se nota que son personas que no se sujetan. Sino me dijo, es que usted no me dio, usted, así con el dedo, es que usted no me dio la bienvenida. ¿Era para mí? Pues habían otros detrás mío, de pronto no era para mí, lo estoy buscando. Nos trae gozo. Salmos capítulo 122, versículo 1 y 3 dice: yo me alegré, dijo David, con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Mira, a mí me gustaría desmenuzar. David se alegró ¿con quién? ¿Con todo Israel? ¿Con quién se alegró? Que iban a la casa. Yo me alegro con los que realmente aman a Dios. Él se alegró con los que decían, él escuchaba que decían, wow, otra vez para el tabernáculo, qué rico, y vamos a cantar, y sacaron arpas y sacaron todo, y se alegraban mucho y decía, yo me alegré con ellos, no con todos. O sea que yo me vengo y me gozo, es con los que se gozan de lo que yo me gozo, porque no todos se gozan de lo mismo de lo que yo me gozo, porque mi gozo no es el mismo el de ellos. Otros se gozan en otras cosas, yo en una distinta, pero esa distinta no es el gozo para ellos. Entonces estamos como en la vivienda, porque no nos estamos gozando de lo mismo. Por eso la Biblia dice, sean todos de un mismo sentir. Él se alegraba era con los que estaban en el mismo sentir. Yo me gozo. Les digo cuando me dice alguien, mire que vamos a hacer esto, que sí sé cuándo, me gozo con él. Que mire que esto, que no sé qué. Vamos a tener vigilia. Amén. Vamos a tener bautismos. Vamos a invitar al pastor a comer. ¡Ah! ¡Te tocó! Dios me dice que si quieres ser bendecida este año y el otro año, lleva a tu pastor a la casa. Arroz con huevo, cebollita y tomate, y si te alcanza, para plátano. ¿Listo? Mi mami me conoce. Arroz con huevo, cebollita y tomatico, bien delgadita y bien finitica, que no quede un poquito de limón. Ahí le estoy dando la receta, para que no diga, ay, usted me dijo cebolla y me pone una cebolla ahí al lado. No, tajadita con... Yo me alegré, yo me alegro. Y hay unos hermanos que vienen de la iglesia de la 63, como 7, 8 hermanos, las 2 veces que hemos hecho la vigilia, y cuando yo les he dicho, hay vigilia, uy, pastor, ¿a qué horas? Y de hecho que nosotros el domingo no hacemos culto, ellos sí se van al culto, por eso se van a 1, 2 de la mañana. Pero dice, mi pastor, qué rico, de una, cuente con nosotros. Y yo me alegro con ellos, con los que dicen, qué rico vigilia. David no se alegró con todos. Salmo 16, 11. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ya hablamos acerca de la diestra. Delicias en Cristo para siempre. Hay muchas más cosas que traen la presencia de Dios: paz, libertad, revelación, guía, sabiduría, muchas cosas. Pero necesitamos tener respeto hacia la presencia de Dios. La presencia de Dios no es un juego. Habacuc capítulo 2, versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo. Dice, calle delante de él toda la tierra. Tenemos que callar ante la presencia de Dios. Es que es increíble. En la iglesia no callamos, y en la casa sí callamos, porque en la casa es donde debemos orar, y en la casa no oramos. Pero en la iglesia, que nos debemos callar, no nos callamos. Entonces, donde tenemos que estar callados, no callamos. Porque lo que yo he dicho, y lo recalco, y agradezco a las personas que han tomado esta exhortación con amor y que han entrado con reverencia. Pero esto no es un salón comunal, iglesia.
Esa es la iglesia del Dios santo y vivo cuando tú entras por esa puerta. Cuando nosotros nos vamos, hagan lo que hagan acá en este salón comunal, a mí no me importa. Pero mientras estamos reunidos acá en el nombre de Jesús, esta es la casa del Señor. Entonces nosotros desde que llegamos allí, no llegamos a preguntar, a comer chicle, a entrar, bueno, voy a entrar al baño, hagan lo que sea antes de que comience el servicio. Pero no llegamos a hablar, a murmurar, con esto, lo otro, bla, 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 bla. Si no llegamos, es a lo que llegamos. Después del culto preguntamos lo que preguntamos. Pero tenemos que empezar a ponerle orden a la iglesia, porque si no lo hacemos, ¿qué tipo de iglesia somos nosotros? Dios dice, hágase todo decentemente bien. Si queremos ser iglesia, queremos mostrarle a Dios en todas las áreas de nuestra vida cómo nosotros nos comportamos delante de Dios, sin necesidad de ser legalistas, pero sí siendo correctos en lo que Dios quiere que nosotros seamos. Ahora pregunto, ¿será legalismo decir, hermano, entra en silencio y quédate callado porque ya va a empezar el culto? Ah, es que pastor, yo llegué media hora antes, ponte a orar. Me quiero sentar 5 minutos siéntate a descansar. Pero son conversaciones que a veces se escuchan al otro lado aquí en la alabanza mientras los muchachos están ensayando. Y tenemos que entender que ese es un lugar de respeto. La presencia de Dios no es. La presencia de Dios es algo sagrado. Estamos empezando aquí a mirar, a arreglar cosas, a mirar sonido, a mirar cómo hacemos. Nos están dictando unos materiales. Aarón, que él sabe mucho más del tema, nos están enseñando cómo conectar, cómo no conectar, cómo desconectar, cómo bajar, cómo hacer, porque queremos hacer las cosas cada día mejor para el Señor. Pero no es solamente acá como servidores, sino toda la iglesia la que tiene que hacer todo decentemente y en orden. Entonces estamos hablando con los muchachos, agradecemos a los que nos ayudan a llevar hacia allá los equipos. Les bendecimos porque eso también es servicio. Muchas gracias. Pero ahora tomamos una decisión como equipo de servidores de que los que nos ayudan solamente lleven de aquí para allá lo que nosotros ponemos en el centro, no más. O sea, no desconecten, no bajen, no desarmen, porque hay una forma correcta de desarmar, de volver a ensamblar, que estamos estudiando nosotros para que las cosas nos duren, ¿cierto? Entonces nosotros desconectamos estas cosas pesadas, las están llevando 4 personas encargadas. Este telón, pues a veces no es que sea de mal, ni sea, no, pero no lo saben manipular y he visto a varios que ¡pum!, se les cae el telón. ¿Alguien ha visto esto? No lo hacen de maldad, pero es que desconocen cómo se desarma. Entonces mejor, como nosotros conocemos cómo se desarma, nosotros lo desarmamos, lo doblamos, lo ponemos acá y ahí sí nos pueden ayudar a llevar, ¿sí? Esto no es, ay, el pastor dijo, no, sino para que cada vez esté más chévere, más ordenado, así estamos aprendiendo cómo hasta enrollar un cable para no dañar los plug, para no dañar un poquitico de cosas, porque todo para el Señor se debe hacer cada día con más excelencia, con más cuidado, con más amor, todo para el Señor, ¿cierto? Entonces nosotros como iglesia también tenemos que entrar en ese tipo de reverencia, porque la presencia de Dios no es un juego. Eclesiastés, mira lo que decía Salomón en el capítulo 5, versículo 1, dice: cuando estés en la casa de Dios, abre los oídos y ciérrala. Eso no gustó. Cuando entres a la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. Dios hoy me dice, es la palabra la que habla. Cerremos nuestra boca, porque la Biblia dice que tenemos que ser más tardos para hablar. Tenemos que ser prontos para oír y tardos para hablar. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar, hace mal. Si yo no llevo a la iglesia hacia donde tenemos que ir, estamos presentando una ofrenda mal a Dios. Yo no estoy hablando de plata. Cuando tú vienes acá y rindes tu vida a Dios, tu corazón, te humillas y recibes de Dios, eso es una ofrenda. Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, el cual es vuestro verdadero culto o adoración espiritual. No os amoldéis de este siglo, sino, ahí sigue el versículo, pero el primero dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Cuando llegamos acá y callamos,
y nos sujetamos, estamos presentando nuestro cuerpo como sacrificio. ¿Por qué como sacrificio? Porque el cuerpito no lo quiere hacer. El cuerpito se quiere levantar, el cuerpito quiere hablar con Pepita, el cuerpito quiere, ay, yo no saludé, y el cuerpito quiere ir a decirle que ese uso que tiene hoy Mónica está muy bonito, y la carnecita quiere el cuerpito. Pero entonces, como yo estoy presentando mi cuerpo en sacrificio, entonces le digo, no le voy a dar de comer eso, me voy a quedar aquí quieto, y cuando se acabe el culto, le voy a ir a decir que qué bonito que es. Pero le aseguro que cuando se acaba el culto, ahí sí no hay nada que hablar, sino todos... Porque eso es espiritual. Pastor, ¿por qué será que...? ¿Qué dice que orar y no? Pastor, si usted se pasa de 1 hora... Porque a la carne no le gusta orar y a la carne no le gusta escuchar palabra. ¿Usted cuánto cree que eran las predicaciones de Cristo y de Pablo? ¿Se acuerdan que se cayó? Termine, pastor, que ya termino. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14-15 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Es del pastor? No, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso te escribo, Pablo a Timoteo, un pastor joven, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte, esto te escribo, ¿para qué? Para que si tardo, tú sepas, Timoteo, cómo decirte a la iglesia que se deben conducir. Dios dejó reglas de cómo un pastor debe enseñar a la iglesia de cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. No se trata de que el pastor sea chévere y que no diga nada y que permita todo y que el pastor no se pone bravo. No se trata de si me pongo bravo o no me pongo bravo. Se trata de a Dios que le agrada. El pastor no dice nada porque yo hago esto, pero ¿a Dios le agradará? Porque hay veces el pastor no dice nada por respeto y porque yo realmente dejo que maduren algunos hermanos en la fe. Porque hay hermanos en la fe que no les puedo decir uno nada porque por ser neófitos salen corriendo de aquí maltratados. Y yo espero que crezcan un poquitico para que ya acepten su... Cuando ya son un poquitico más maduritos de la fe, yo le puedo decir, mi hermano, por favor, ten cuidado con esto, ten cuidado con esto, porque dicen, sí, tiene razón la Biblia y se sujetan. Pero uno nuevo, ¿cómo le voy a decir yo esto? Uy, allá el pastor, allá. Hay un ejemplo que con esto concluyo de Usa, que muchos conocen. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 6 y 7 dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Mira que fue como el Chavo, sin querer, pero tocó el arca. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Esta gente que predica esto dice, ¿sí ve que Dios lo mató? Dios lo mató porque él tocó el arca. Y uno dice, pero bueno, fue adrede porque los bueyes estaban, y tal vez yo pienso la intención de él era, ojo, que no se caiga, pero la tocó y Dios lo hirió y lo mató. Uno dice, dioses. Números capítulo 4 versículo 15. Dios ya había advertido de esto. Ya no fue que Dios lo hirió y lo mató. Eso fue una consecuencia de hacer lo que él sabía, Usa, que no debía hacer. Dice, y cuando acaben Acrón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando hayan de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo. Solo los de Coat podían tocar el arca. Él sabía que no podía tocarla porque moriría, y así sea sin culpa, la tocó. Muchos a veces tenemos buenas intenciones, pero de buenas intenciones está el camino que lleva al infierno a muchos. No se trata de tener buenas intenciones, se trata de obedecer lo que Dios dice. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar para terminar. En primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 17 podemos entender mucho más este texto, que dice la palabra: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo. Ya entendemos esto. No es que Dios vaya a matarnos, solamente que Dios da su palabra, da sus directrices, da sus órdenes, y cuando no la obedecemos, pues obtenemos las consecuencias.
Tenemos necesidad de anhelar más su presencia, teniendo conocimiento. ¿Sabes cuál fue el problema del pueblo de Israel? Trasladar el arca a un lado y al otro, creyendo que eso le iba a traer bien, y cuando se dieron cuenta, creyendo que les iba a traer la muerte y saliendo de ella, no tenían conocimiento de lo que estaba al frente de ellos. Las iglesias todas están llenas de personas que no tienen conocimiento de a qué van a las iglesias. No todos, pero hay personas que no saben. El catolicismo, por ejemplo, cree que por ir a la iglesia ya salen y se sienten en paz. He escuchado personas que dicen: no, es que si yo no voy a misa es terrible, o me va mal en la semana. Esos son amuletos, y es falta de conocimiento de lo que realmente representa la palabra de Dios en nuestras vidas. Que los filisteos y el mundo, la religión, todo esto, no tengan el conocimiento de lo que es la presencia de Dios en sus vidas es ellos. Pero nosotros, como hijos de Dios, no entender lo que es la presencia de Dios, eso sí es grave. Necesitamos anhelar más su presencia, y teniendo conocimiento de que no es un juego la presencia de Dios, ni un amuleto, ni una cosa más en nuestras vidas, necesitamos acercarnos. Salmos 27:4 dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor. ¿Cuántos días? Todos los días. Ni siquiera dice de domingo a domingo. Deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro. ¿A qué venimos acá? Josué capítulo 1 versículo 8. Estudia constantemente la palabra de Dios. Medita. Su compromiso es escuchar, mi compromiso es hablar. Pero todos meditamos. A eso venimos acá, a meditar la palabra de Dios. Estudia, medita y obedece. Porque solo entonces, así es que nosotros haremos, no Dios, nosotros haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Producto de lo que obedecemos, lo que meditamos, porque escuchamos la palabra. Ahora preguntémonos si será que es importante pertenecer a una casa de oración. Recuerda que la iglesia es la esposa de Cristo. Preguntemos si realmente es importante ser esposa de Cristo. O el Señor es un adúltero que viene por varias espositas. No solamente viene por la iglesia, sino por los que creen a su manera. Entonces viene por espositas. No, Dios viene es por una iglesia. No viene por nadie más. Quiero que leamos este versículo todos y oro para terminar. En unísono, suave, yo los voy a guiar. 1, 2, 3. Lo único, Salmo 27:4, ¿lo tenemos? 1, 2, 3. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su... Que esa sea tu oración y mi oración esta semana. Padre bendito de gloria, te amo, muchas gracias por esta preciosa mañana, por este día, por una vez más podernos rendir a tu palabra, Dios. Gracias porque hoy entendemos que la presencia tuya no es un juego, Dios. Que cada vez tenemos que entrar con más respeto, que cada vez tenemos más revelación, Dios, de lo que significa acercarnos a ti, porque tenemos que acercarnos. Tu palabra expresa: acercando pues al trono de la gracia. Necesito acercarme, porque tú estás allí. Ya tenemos el camino perfecto y único que es Cristo, pero ahora necesito acercarme. Pero tengo que entender que la presencia de Dios no es ni un amuleto, no es algo de buena suerte, no es algo, una cosa más. Tu presencia es lo más santo y sagrado que hay, y necesitamos aprender a respetar y a tener reverencia cuando estamos delante tuyo y en esta casa de oración. Padre, yo bendigo este tiempo, bendigo esta iglesia y te doy gracias por lo que tú has hecho hasta el día de hoy. Te pido, papá lindo, que cada día renueves más nuestra mente, para que podamos llegar cada día más a esa estatura del varón perfecto y podamos entender para qué, cuál es el propósito que tú tienes en nuestra vida a través de esta iglesia local. Gracias por este hermoso tiempo. Dios, bendigo cada persona que se congrega aquí, que tal vez hoy no vino, y bendigo cada uno de los que estamos acá, papá, y que la bendición tuya hoy llene nuestras vidas
y nos dé la bendición de poder salir con tu presencia, y que todo lo que hacemos en esta semana, papá lindo, pedimos que tú estés allí, Dios. Guarda nuestro salir, nuestro entrar. Oramos por nuestros hijos, por nuestros familiares, por nuestros trabajos, por las finanzas, donde no hay, Padre bendito, que tú te glorifiques. Queremos obedecerte, Dios, no buscando esa añadidura, pero sabemos que producto de buscar tu reino y tu justicia, la añadidura vendrá. Gracias, Padre bendito. Hoy tu bendición sobre esta iglesia, Dios, y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento y toda sabiduría, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Iglesia, bendiciones del cielo para todos. Nos vemos el otro domingo.